hemos estado hablando estos domingos? Quiero escuchar una voz. ¿Quién se acuerda de qué hemos estado hablando? Sí. A ver, ¿y qué se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Se acuerda de algo? Mateo, ¿en serio que empieza desde el 6? Desde el 5, eso. ¿Y alguien recuerda algo en especial? Le pido el favor que si usted recuerda algo del Sermón del Monte o algo que le haya llamado la atención estos días, compártalo en un minuto con la persona que tiene ahí al lado. Dígale que bueno, por allá compartieron con todo, gritaron, no te afanes. Dios tiene el control, oiga. Comparte con el que tiene al lado, dígale qué le ha llamado la atención de lo que hemos visto. Excelente. Eso, los veo animados hablando. ¿Sabe qué? Si usted puede, hoy o en el transcurso de la semana, invite a esa persona o aquí a la panadería o a tomar un café o a comer algo, un postrecito, y comparten. Aproveche para que hablen un ratico y compartan esa palabra. Oye, voy a rodarme un poquito acá a ver a los de la sección de atrás. Bien, hoy entramos al capítulo 7. Le pido el favor que escuchen en silencio, con reverencia. Capítulo 7, entramos al capítulo 7 ya del Sermón del Monte y hoy vamos a tratar los primeros 6 versículos. Así que le pido que se abroche los cinturones porque este avión va a despegar y es probable que en medio de todo lo que vayamos leyendo haya algunas turbulencias. Así que abróchese bien los cinturones. Voy a leer primero en versión Reina Valera. Esa es la versión que está reinando por acá últimamente. Así que Reina Valera, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y Dios nos ayude con esta palabra. Dice así la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora voy a leer otra versión, una traducción un poco más fácil del texto griego. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con la que midáis se os medirá. ¿Por qué te fías en la mota que hay en el ojo de tu hermano o en el sucito, la basurita, y no reparas la viga que está en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la basurita del ojo, teniendo una viga descomunal en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para poder sacar la basurita que está en el ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan y os despedacen. En el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, hoy nos toca uno de los textos que para mí es muy complicado, sobre todo por el versículo 6 que dice, no des los santo a los perros ni echen las perlas a los cerdos. Eso para mí ha sido un texto que desde muy pequeño
he peleado con él, he peleado por lo que quiere decir el Señor a través de él. Esto ya es personal. Tal vez para usted le ha sido fácil, etc. A mí me ha costado. Y ahora veremos en qué sentido me quiero referir que ha costado. Bien, este texto, mire su Biblia, le pido el favor, o su teléfono, póngalo en modo avión para que no suene su Biblia electrónica. Mire el texto, versículo 1, hay un imperativo. Y nos querrá decir como que no juzgues. Esa sería la primera parte del texto, ¿cierto? No juzgues es una advertencia. Pero en el versículo 2 se nos da el porqué de esa advertencia. ¿Y cuál es el porqué? ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Para que no sean juzgados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con la vara que mides serás medido. Y hay una canción que la continúa: todo aquel que me la hace también me la paga y no pasa nada. Aquí el texto no tiene esas añadiduras contemporáneas. De los versículos 3 en adelante hay unos ejemplos, ¿cierto? Aparecen los ejemplos que leímos. En el otro versículo aparece otra premisa, en el 6. No den lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Otra premisa. Y aparece nuevamente otra explicación del por qué no hacerlo. Entonces es la estructura. Es como si estuvieran bailando un pasecito de esos doble. Uno y atrás, adelante y atrás. No, explica primero. Yo no sé bailar, así que no me juzguen. Ya los que me conocen saben que tiene más ritmo el abanico que yo. Entonces el ritmo va así. No juzguen, porque no hay que juzgar, ¿cierto? En el intermedio hay una explicación con unos ejemplos, pero luego viene: no es los andas de perro, porque no hay que darlo. ¿Oyeron? Imagínense en dos parejitas bailando. Así es el movimiento del texto hoy. Nos va a llevar de una parte que parece que nos dijera: no hay que juzgar. Y eso es lo primero que aparece en el texto. Para mí es interesantísimo. Pero luego irá desarrollándose hasta el punto que nos va a mostrar cómo podemos juzgar y cuándo deberíamos parar de hacerlo. ¿Ok? Así que preparémonos. El Sermón del Monte que hemos visto ha ido desmantelando poco a poco todas las estructuras mentales o condicionamientos que tal vez nosotros teníamos sobre cómo se vive en el reino de Dios. De igual forma pasó con los primeros oyentes. Por eso se le decía: bienaventurados los mansos. ¿Cuándo iban a ser bienaventurados los mansos si no estaban bien en ese contexto, en esa época? ¿Cuándo bienaventurados iban a ser los pobres, los que no tenían oportunidad de tener cosas? Eso era ilógico en ese momento. Entonces el Sermón del Monte ha ido rompiendo paradigmas. Hoy usted y yo somos bienaventurados porque reconocemos que necesitamos de Dios, que tenemos necesidad espiritual. Para otros es locura y no entienden cómo puede ser bienaventurado aquel que busca de Dios. Eso no lo entienden. De hecho, las críticas aún a esta iglesia pueden llover de la siguiente forma. Y permítanme retirar un segundo el micrófono. Probablemente algunos digan: eso no es iglesia. ¿Qué es esto? Eso es un gran grupo que está ahí y ya. En el término bíblico, ahora sí, iglesia es usted y somos yo. Somos el templo. Es la novia del Cordero, y si usted es la novia de Él, usted ha nacido de nuevo, usted es iglesia. No es una infraestructura física, no es una forma de catedral bizantina o de forma barroca que tiene toda clase de adornos bonitos. No, somos los transformados por el Señor.
Y si usted está solo en la China o en la Conchinchina, que es más lejos que la China, ahí usted es iglesia, donde quiera que esté. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, este sermón del monte revolucionó la ética, la forma de pensar de todos los que estaban. ¿Por qué? Porque estaba asegurando algo que antes no se había dicho, y es: el reino de Dios está aquí. Y sepa que hoy el reino de Dios sigue estando. Y un día, con la segunda venida del Señor, que anhelamos con todas las fuerzas, Él terminará de instituirlo. ¿Oyó? Estamos en esa tensión entre lo que es, pero va a ser. Así que, amados, anhelemos cada día la segunda venida del Señor. Ahora, Jesús no ha hablado en el Sermón del Monte de tomar actitudes civilizadas y de cuidarnos y de tener una buena moral únicamente. No, Jesús ha hablado de cómo se vive el reino de Dios y cómo es la vida del que está transformado por el poder de Dios. Y si usted en su vida y yo no estamos evidenciando frutos como ser sal, alumbrar, compartir el evangelio como nos enseñaron bien nuestros misioneros esta semana, entonces algo está mal en nosotros. Si no estamos haciendo brillar nuestra luz, no para mostrar espectáculo ni show, sino para dejar que Cristo se vea, entonces tenemos un problema. No estamos viviendo los valores del reino. Esto haciendo un poco de contexto para recordar. Ahora, también hay otra cuestión. Jesús tampoco ha querido hablar de cosas moralistas, porque un cristiano no es aquel que solo predica o dice cosas moralistas, cosas que se oyen bien para que la gente, es que hay que portarse bien para que entres al cielo, es que hay que ser acomedido ya. No, no se trata de eso. Se trata de la vivencia en Jesús y de las buenas obras que al haber nacido de nuevo producimos. Hacemos por amor a Dios. Esa es una de las consideraciones que deberíamos tener. Incluso Jesús no ha sido moralista, porque si no hubiese sido como Confucio, que dijo 500 años antes de Jesús: el hombre justo, cuando ve una cualidad en los demás, la imita. Cuando ve un defecto, lo corrige en sí mismo. Y esto ya nos va adentrando al tema de hoy. Interesante el planteamiento de Confucio. No se confundan, hermanos. Cuando ve algo bueno en alguien, imitar. Pero cuando ve un defecto, no va corriendo a señalar. No va corriendo a decirles que tú eres tronco de pecador, hijo del diablo que no sirve. No. Sino que primero se examina, mira cómo está y luego va a donde esa persona. Entonces Jesús es diferente. Ok, bien. Entonces, amados hermanos, quisiera comentarles algo más que coloqué aquí. Bien, el capítulo 7, ¿con qué palabra empieza? Díganme a ver. Mira ahí, revisen. No juzguen, no juzguen. ¿Qué juzgar? ¿Quién sabe qué juzgar? Señalar. Acción, efecto de juzgar. No. ¿Qué es? ¿Qué juzgar? Juicios a priori, señalar, pero también tomar decisión entre una cosa y otra. También está dentro de eso. Bien, la mayoría de nosotros nos damos el derecho a juzgar y a opinar sobre cómo los demás deberían pensar, actuar, sentir o llevar su vida. Pensamos que nuestra estrecha realidad es aplicable a todo el mundo, a todas las personas, y por eso solemos criticar lo que no encaja con nuestra visión o con lo que entendemos. Eso suele suceder, sino que lo digan los psicólogos que están acá. Claro, desde nuestra perspectiva, nuestros problemas son los más grandes del mundo. ¿O no le ha pasado a usted cuando tiene un problema que ese es el problemón? A mí me ha pasado. Si a usted no le ha pasado, bienaventurado es. Bien, entonces juzgar es deliberar,
o quien tiene autoridad para ello, acerca de la culpabilidad de algo, o de la razón de algo, o de emitir una sentencia por algo. Por ejemplo, el Tribunal Supremo juzgó que en el caso de Juliana Zamboní era culpable el ricachón, ¿cierto? Pero no se culpó a más nadie. Ahora hay un proceso con los hermanos, pero no se sabe qué pasará con el resto. Eso es un tipo de juicio. La advertencia primera que nos da el texto es eso que ustedes han dicho: eviten juzgar, no juzguen, no seamos ligeros para abrir la boca y emitir juicios. Eso es lo primerito. Gloria a Dios por ese amén. Porque si hay algo fácil en esta vida, es abrir nuestra hermosa boca y decir lo que se nos antoja. Y más si hay una herida que sale desde el corazón, ¿cómo no canta el pajarito? Canta. Interesante. La primera propuesta ahí sería el por qué, versículo 2, mírelo por favor. Porque como juzgues vas a ser juzgado. Porque como midas te van a medir. Porque las cosas se devuelven. Esto es lo interesante del texto. Pareciera que parte de un punto: no lo hagas. Fabián, no juzgues. Como si le era. O Melvin, no juzgues. Marcel, ya sabes lo que viene. No juzgues. Y yo les decía que es como eso que uno hace y se le devuelve, ¿cierto? Es de esas cosas tan difíciles. Ahora, para entender esto, viene la ilustración. Y está la basurita del ojo con el hermano en singular y la viga descomunal conmigo en el yo, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes han escuchado crítica alguna vez? ¿Quién aquí? ¿Cierto? Eso lo vemos desde los niveles presidenciales. La semana pasada, alguien que no sé por qué tiene el apellido Maduro, no es tan Maduro, empezó a decirle a Santos, ¿cierto? Sí, empezó a criticarle, a decir, ¿sabe? Tu país no sirve, lo tiene abajo, ha hablado del empleo, que aquí no, ha dicho de todas clases de cosas. Santos no le respondió, sino que a través de un comunicado de presidencia, dejando ver: métete en tus asuntos, yo me encargo acá de los míos. Y así ha ido un rifirrafe, cada uno hablándose, criticándose. De hecho, no sé si recuerdan que hace más de un mes él dijo: hay varias cosas del acuerdo de paz que yo sé y voy a destapar. ¿Sí le digo? Entonces, ese tipo de cosas y peleas. Ahora, también hubo otra pelea esta semana entre un periodista y un expresidente, ¿cierto? Al expresidente, el periodista lo ha estado criticando, pero vino y aprovechó un papayazo del periodista, no sé si realmente es periodista, pero vino y aprovechó dos actos que cometió, uno con una revista y otro al discriminar, al lanzar señalamiento a una niñita, y vino el otro y se desquitó todas las que debía. Y a este momento parece que van a llevar las cosas al estrado judicial, ¿cierto? Interesante. Y todo empezó ahí, juzgando, hablando, empezaron hablando. ¿Sí ve que es fácil abrir la boca? Santiago nos dice que la lengua es como, sí, un órgano minúsculo, pero se podría comparar con un barco que tiene quilla. ¿Cómo que se llama? Bueno, el timón
y atrás la cosita que la mueve abajo, que hace que a donde se mueve el timón, ella se mueva y la lancha se pueda mover. A eso lo compara. Pero también hay una comparación que es bien fuerte. Es como un pequeño fuego que tiene el potencial de hacer arder todo un bosque. Ese órgano tan minúsculo puede provocar el incendio más grande. ¿Cómo estamos con nuestra lengua, amados hermanos? Ahí está. ¿Cierto? Y dice el texto bíblico, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? Fuerte. La única forma es que es buena es cuando es la de vaca en guiso. Me dicen por allá. Dicen por allá, otros no. Bien. Entonces el ejemplo es ese. Ahora, a mí me llama la atención, porque ¿cómo hace uno para sacarse la viga del ojo? Porque el texto nos está diciendo, mira, bebé, saca primero, saca, no sé qué, pero no nos dice cómo se saca, ¿o sí? Aquí no lo vemos todavía, ¿cierto? Aquí nos dice sácalo. Lo que uno piensa normalmente con la analogía es, tendré que coger la viga y alarla. Bien, Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque hay cosas que uno hace y piensa que no está hiriendo a nadie y que no está afectando a ninguna persona. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. Hay cosas que he hecho y luego me dicen, yo ni siquiera me imaginaba. De hecho, no, pastor, estaba resentido con usted porque el otro día, no pasó aquí, el otro día usted estaba predicando y yo fui a saludarlo y no me prestó atención y dice, así. Y por mencionarle una de las pequeñas, y uno no se da cuenta de eso, pasa a veces uno, no sé, está distraído hablando con alguien y pasa, pero también pasan cosas peores a esa. Bien, ahora, esa pregunta es muy buena, ¿cómo me quito esa viga? Al mirarnos al espejo, tal vez podríamos ver nuestro error, pero tal vez no. Porque a veces, si miramos el espejo natural, uno puede peinarse, uno puede arreglarse un poquito, pero hay cosas que nuestros ojos no permiten ver. Y quiero hacer eco de ojo dividido, ojo malo, ¿se acuerdan? Lo vimos ahí mismo en el sermón. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo andará en tinieblas, ¿cierto? Pero si tu ojo es bueno, todo andará lleno de luz. Entonces, amados hermanos, parece que hay cosas que la luz que hay en nosotros es tiniebla. ¿Y cómo serán las mismas tinieblas? Entonces pareciera ser que no podemos darnos cuenta de algunas cosas. Y quiero citar un ejemplo. Cierto día mi hermano estuvo en un campamento misionero y estuvo con varios de allá de la iglesia, al pie de la popa. Y estaba uno de los misioneros, el hermano Marward. El hermano Marward, él se fueron a bañar, habían hecho pruebas en barro y todo eso, todos se estaban bañando. Y les tocaba bañarse como en el agua donde beben las vacas, ahí, en eso. Campamento misionero al fin. Entonces, cogieron y empezaron a lavarse. Entonces el hermano cogió y se echó agua así de rapidez. Y dijo, no, ya yo estoy listo. Y todo, oiga, hermano, mire, tenía acá atrás en la espalda un pedazo de barro grande pegado. Pero él, no, ya estoy limpio, ya estoy bien. Mire, tuvieron que insistir y ayudarle para que se le pudiera quitar. Hay cosas como esas en nuestra vida. Podemos tener grandes fragmentos de barro, pecados, y no nos damos cuenta de ellos. A veces podemos estar llevando una vida
que juzga, que critica al hermano, a la hermana, al familiar, al amigo, al vecino, por todo, donde criticamos las situaciones y aún criticamos al mismo Dios diciéndole: tú no tienes ningún control de nada. ¿Cómo estamos con eso? Pero la pregunta sigue ahí: ¿cómo nos quitamos la viga del ojo? Bien, Primera de Juan parece que nos dice que abogado tenemos en Cristo si pecamos. La única persona que puede mostrarnos nuestros errores y pecados es Cristo. Y Él nos dice cuando no hacemos las cosas bien. El espejo correcto para limpiarnos es su palabra. Cristiano que no se nutre de las Escrituras es vulnerable. Está a las puertas de que su luz sea tinieblas. Porque ese texto se lo dio a la comunidad de los discípulos que ya creían. Si hemos pecado, si hay una viga en nuestro ojo y es descomunal como la describe el texto, Primera de Juan nos dice que abogado tenemos si pecamos a Cristo. Cristo es el único que puede lavarnos y limpiarnos de todo pecado. Si hemos hablado mal de otro, si hemos cometido algún pecado, es hora de arrepentirnos, acudir al abogado, dejar tal conducta. Esa es la única forma de limpiarnos. Jesús únicamente puede limpiarnos. Lo hizo con aquella mujer que leíamos al principio en Juan. Todo lo trajeron para acusar. Mira, le encontramos en pleno acto del adulterio. Jesús, después de haber dicho: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y luego de irse cada uno, y dice el texto, se fueron desde los más viejos, los que han acumulado más pecado en su vida. Perdón, esa era otra interpretación. A medida que uno más vive, más cosas ha vivido, probablemente acumulado. Esa es una teoría de por qué pudo pasar, pero dejémosla hasta ahí. Entonces esta mujer, con las palabras de Jesús, le dijo: ni yo te juzgo. Pero sí le advierte: vete y no peques más. También le da una sentencia juiciosa. Santiago dice: confiesen sus pecados los unos a los otros. Hermanos, es hora de dejar de mirar al más allá de los hermanos y mirar el más acá, nosotros mismos. Porque es probable que tengamos más de una viga. Es probable que tengamos no una viga de cerca, sino como toda la cerca completa y con alambre de púa. Bien. Eso cuanto a la ilustración. Pero el texto no se queda ahí. Viene a la parte que a mí me ha costado. Y la que a muchos teólogos a través de la historia le ha costado. ¿Cómo pega esa parte de no des lo santo a los perros, ni des las perlas a los cerdos, no sea que se vengan y te pisoteen? Pues esta parte es, sí, efectivamente, practique el juzgar, pero ojo, no siempre, no desperdicies tu juicio. Eso es lo que va a querer decir. Bien, primero vamos a mirar unos ejemplos para que se pueda entender. Aquí tenemos a Edgar y a Marta. Si ellos ven que Rebeca va con, puede ser un palito o un tenedorcito de esos de metal, y los va a meter en un tomacorriente, ellos tienen que emitir un juicio. ¿Qué hacen ustedes? Pues salen corriendo y se lo quitan, y de una, ¿cierto? Evitan que eso suceda, ¿cierto? ¿Acaso usted haría que su hijo haga eso? No creo, nadie lo haría, ¿cierto? Ellos ya han juzgado qué es lo malo.
y no la dejarán. Ejemplo 2. Dios mediante el año que viene, si no pasa nada extraño, vienen las elecciones. ¿Sí? Son las elecciones presidenciales, se supone. Bien, y hay que tomar una decisión sobre un candidato u otro. Bien, cuando se presentan los candidatos, ¿qué hace usted? Ay, ¿vota por el que tiene la cara más bonita? Algunos sí. Pero bueno, ¿usted qué hace? Mira su plan de gobierno, mira su vida, hablando de lo ideal. Se supone. Algunos otros miran al señor Billetón, a, ¿cómo es que se llama? A García Márquez, ¿y cómo se llama el otro? El que... a Garavito es el de mayor valor. No es Vargas Lleras. A ver, hay que Vargas. Bueno, uno de esos que tiene el billete. Yo sé que tiene uno de esos apellidos. Algo así. Bueno, entonces, usted tiene que juzgar. Este versículo nos va a decir algo. Miren la progresión. Al principio fue, no juzgues. Porque con el juicio con que juzgues va a ser medido. Pero después nos dice, ojo, mira, lo mejor que puedes hacer es que te quites, que te mires a ti mismo, quítate la viga el problema para que puedas ver el del otro. Así sí puedes juzgar. Pero ojo, juzga y mide con misericordia. Porque recuerda que un día hay alguien más grande que en el juicio final te juzgará. Pero luego, después de haber dicho no, hazlo pero con mesura, dice, no desperdicies tu juicio. Porque a veces uno le insiste a alguien y es como si le arrojara perlas a los cerdos. Dígalo duro. Por lo menos, en mi caso, llega mi gente más grande y un charlatán que viene a querer enamorarla. No, olvídate que por mí, o sea, en 3 metros bajo tierra yo para poder dejar que mi hija salga como una persona de dudosa reputación. Donde yo sé. De dudosa. Y sé que lo que la va a hacer sufrir. Entonces, por mucho que uno tenga que ser inteligente al juzgar, es como en cosas que son realmente sí, no, son realmente obvias. Entonces, yo no estoy leyendo con eso, entonces no me entender. Yo creo que aplica a la primera parte más bien. Pero te entiendo. Entonces, amados hermanos, y que Dios ayude, porque ellos juzgarán quién va a ser el pretendiente, probablemente. Y la hija suya, por los buenos valores en el Señor que ustedes le están inculcando, lo más probable es que tome una buena decisión. ¿Cierto? Ahora, miren lo que sucede en esta parte final, que es tan llamativo. No desperdicies tus palabras. No desperdicies en una persona que le estás hablando y nada. ¿Se han leído acerca del necio? Que cuando va al sabio y quiere corregir al necio, sufre la calamidad. Y como el texto parece allá en Proverbios que quisiera decir, mira, ya tú le has hablado suficiente, le vuelves a hablar y va a recibir el daño. A eso quiere decir. A eso es lo que quiere referirse. Hermanos, sí hay permiso para juzgar. Pero hay que juzgar con amor, con misericordia, perdonando, con cuidado. Segunda carta a Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hasta el 5, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y saben cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo? A estos evita.
Si usted ha estado, en este caso, en el contexto aquí, si dentro de la iglesia, un hermano, una hermana, se ha amonestado en el Señor, primero de forma particular, después ante dos testigos, luego se ha pasado el caso a los ancianos, luego se ha hablado con la congregación y no cambia, de esos es los que hay que evitar. ¿Por qué? Porque esa persona realmente no es creyente. Hay que tratarla como si fuera un inconverso que necesita nacer de nuevo. Sí podemos juzgar, pero tenemos que tener discernimiento a juzgar. No sea que se vuelvan contra nosotros y pisoteen lo que es santo. Muchas veces malgastamos el tiempo con el necio insensato. Le decía el texto, Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Uno dice, ¿cómo así? Esto es exclusivista. Se refiere al colmo cuando ya tú estás dando, aportando, ayudando y esa persona no quiere cambiar de actitud, sino que desea eso. ¿Qué vas a recibir? Vas a recibir el daño, porque esa persona no hará nada fructífero. Hay momentos que debemos dejar hasta ahí y déjale las cosas al Señor. Tú no eres Dios ni eres el Mesías para cambiar a otra persona. Muchas veces pretendemos con nuestro propio poder humano transformar al otro y decir, pero mira cómo está, y esto, y esto, y esto. Sí hay que reprender, sí hay que corregir, hay que hacerlo. Pero en algún momento puede pasar como pasó con el faraón. Se le dieron las oportunidades, endureció su corazón. Ah, sí, bueno, endurece más tu corazón. Como aparece en Romanos, las personas decidieron endurecer su corazón. Ok, su necio corazón fue entenebrecido. Así de sencillo. Apliquemos un poco. Hermanos, podemos tomar estos pasos sencillos que nos pueden ayudar en cuanto al juzgar. Número 1, siempre examinémonos a nosotros mismos antes de ir a examinar a otra persona, antes de ir a juzgar a otro o ayudar a otro, y preguntémonos, ¿cómo estamos con la ira? ¿Cómo estamos con la tolerancia? ¿Cómo estamos con el pesimismo? ¿Con el temor? ¿Con la rabia? ¿Con la mentira? ¿Quieres decirle a otro, hey, deja de ser tan mentiroso? Tú pasas mintiendo y resulta que tú eres más mentiroso que él. ¿Quieres solucionarle el problema a todos los hermanos de la iglesia? Pero tú no sabes ni siquiera solucionar los de tu casa. Tienes problemas con ciertas cositas y quieres aconsejar a otros para que salgan de esas cositas. ¿Cómo estamos con eso? Y no digo que Dios no pueda usarte, sí. Dios es tan soberano y respalda tanto su palabra que puede usar, pero no debería ser así. ¿Cómo estamos con los celos, con la codicia, con la lujuria, con la soberbia, con el orgullo, con la impaciencia, con la pereza, con la ingratitud? A veces decimos, oye, ese sí es ingrato, y resulta que ni siquiera nosotros somos capaces de hacer una llamadita. Nos resentimos con esa persona que no nos llama hace 2 años, pero nosotros no hacemos el intento de llamarlo en ese lapso de hace 2 años. Y entonces, podemos criticar, podemos hacer chismes, y ahora contextualicémoslo un poquito acá, eso de examinarnos. Podemos decir, oye, pero es que son muchachos de la alabanza. Alguno puede decir, bueno, hermano, entonces ore y ayude a servir en la alabanza. No, pero es que, oiga,
Yo quiero que haya un curso de discipulado donde hablen de esto. Entonces hable y dígalo. Pero no empiece a decir, es que haya lo mismo, cosa. Hable, no se quede callado. Eso, dialogue. Hermanos, hay que hablar. Si nos quedamos callados, ahí se van a formar las cosas raras. Entonces, primero, aplicación, examinémonos a nosotros antes de juzgar. Segundo, confesemos las faltas antes de confrontar las faltas de otro. No seamos hipócritas. Que la traducción de eso es no ser hipócritas. Y uno de los términos que reciben los evangélicos hoy en día, adivinen cuál es. Hoy en día ese es uno de los que más usan. Son hipócritas. No lo habremos ganado. Pensémoslo. Entonces, primero, examinémonos a nosotros mismos antes de juzgar. Segundo, confesemos las faltas antes de confrontar a otro. Es decir, estemos limpios, pidámosle al Señor que nos lave antes de ir y confrontar los pecados de otro. Tercero, entendamos que hemos tenido nuestras luchas y que otros están luchando, pero tal vez necesitan ayuda, no necesitan que los empujemos y los tiremos a que se mueran. Porque es fácil decir, ay, mira cómo está el hermano de allá. Y ese hermano que yo lo veía que levantaba las manos cuando no tenía fuerza y levantaba las manos cuando no tenía 1000 problemas. Ahora no levanta sus manos porque no tiene fuerza, ni levanta sus manos porque tiene 1000 problemas. Qué fáciles somos para juzgar eso. Hermanos, entendamos que nosotros pasamos por lucha y también nos cuesta superarla. Y para nosotros también ha sido difícil superar alguna conducta pecaminosa. Y es probable que el día de hoy, en la mañana de hoy, estemos luchando con alguna conducta pecaminosa. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuarto, entonces primero examinémonos. Segundo, confesemos. Tercero, entendamos que también tenemos lucha. Cuarto, nuestra meta es la restauración de la otra persona, no la crucifixión del hermano. Ya Cristo fue crucificado por nuestros pecados. No dejemos que el hermano se crucifique. Pero si hay algo que dice la palabra, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso es diferente a la analogía que estaba diciendo. La meta no es destruir al hermano. La meta al ir y decirle algo, hermano, ¿qué te está pasando? Ya tus conversaciones no me edifican. Antes hablábamos de la palabra o hablábamos de cosas sanas. Ahora siempre metes chistes verdes, rojos, picantes. Algo está pasando. Hermano, ¿qué pasa? Y muchas veces, como el hermano ha tenido una tradición o lo han visto como espiritual, ay sí, me voy a reír, pero por dentro sabes que está mal. ¿O no te ha pasado? El que tenga oídos para oír, oiga. Quinto, podemos aplicar también de esta manera. Oremos y pidamos perdón por todas las veces que hemos juzgado, por todas las veces que hemos sido artífices de la crítica. Y pidamos que Dios restaure a los que hemos criticado y han sido afectados por nuestra crítica. Y quinta y última aplicación. ¿Quiénes no han asistido aquí? Alce la mano alguna vez a una iglesia cristiana. ¿Qué todo? Bueno. ¿Y quién hace tiempo no se congregaba en una iglesia cristiana? Ok. Bien. Esto no solo va para quienes estén en esa condición, va para todos. Cristo
no nos juzga ni nos critica para condenarnos y destruirnos. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que lo ha rechazado ya ha sido condenado. Si hay algo poderoso, es el poder de Dios para salvar y librar de toda iniquidad. No importa si nuestros pecados fueran tan negros como el color azabache o como el color de estos parlantes, por su preciosa sangre los lavará y los dejará más limpios que cualquier pared blanca o cualquier telón o camisa. Cristo, si te acercas a Él, no te va a echar. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y hoy hay restauración en Jesús. Él no ha venido para juzgarte si te acercas a Él en humildad, si te acercas para recibirlo. Pero si le resiste, ya has sido condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay una canción que tiene una letra bien hermosa, de Marcos Vidal. Se llama El Milagro. Y parece que es basada en un hermoso texto donde hay 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Marcos Vidal nos dice en esa canción: aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Si tú hoy has malgastado tu vida, has dejado todo por ir en pos de tus placeres, de la carne, aún siendo creyente, estás haciendo lo que se te da la gana y estás siendo sabio en tu propia opinión, hoy está Dios aquí y no va a permitir que tú tengas aún que pagar lo que ya pagó Cristo. Con su sangre nos limpia. Pero claro, si nos cuesta morir cada día, tomar la cruz y seguirla a Él. Sigue diciendo Marcos Vidal en esa preciosa canción: traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y cuando Cristo encuentra a la persona dispuesta, acercaos pues a mí, yo os acercaré a vosotros. He despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Tu buen pastor está dispuesto a restaurarte, a cuidarte, no a juzgarte. Pero es necesario que hoy nos acerquemos a Él. Y lo hermoso que dice: antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Precioso Señor, qué hermoso eres, amado Dios, que no hemos recibido conforme al pecado que cometimos, porque nos has limpiado, porque nos restauras y no nos juzgas, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, por esta congregación. Perdónanos porque hemos juzgado, porque hemos herido. Y tú no nos has pagado, Señor. Ten misericordia, oh Dios. Hermano, te invito a que hables con Dios. Te invito a que hables con el que te perdonó la vida, el que te curó todas las heridas, el que aunque cuando estabas huyendo te encontró y te puso en cuidados. Y la actitud del Padre Celestial será que se alegra tanto de que hayas vuelto a casa. No pienses en lo que pasó, descansa para que puedas dormir en su regazo.
tienes vida, hermano. Tienes dueño. Eres de Dios. Si hoy has estado lejos, el llamado es a reconciliarnos por el poder de Dios. No puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso he vivido. Santo Dios. Que después se me ha casado lo que no era mío. No he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé a quien curó toda mi vida. Y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecí mi dolor en un momento me encontró, y despertar no sé cómo, entre los dolores y cuidados de paso, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y Aleluya. que se muera tanto que puedo alcanzar, que no piense, que no descanse, que no pasará, y dormir en su regazo no es sabido. Tengo vida, tengo Gracias, precioso Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Porque al acercarnos a ti, Señor, no nos has condenado. Gracias porque Cristo murió, pagó por nosotros. Aunque pensábamos que éramos buenos y que todo lo que hacíamos estaba bien, tú has tenido misericordia. he tenido la razón del amor divino, que me transformó cruzándose mi camino. Aleluya. Y que da mi vida entera por sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que el alma también hará, pero sé que nunca se acabará su llama. Aleluya. Salga sol como te quiera, debe amar. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi encanto. Y despertar de rey, no sé cómo, entre los dolores y cuidados. Aleluya. Que no pasa nada, y dormimos regas
Aleluya. Aleluya. Atravieso sus palabras,